Buenos días, mi nombre es Eileen Ruiz, mi grupo y yo les hablaremos sobre la estructura del servicio educativo. Bueno, primeramente esto se encuentra contemplado en el título primero de la Ley 115 de 1994, por la cual se expide la Ley General de la Educación. En el capítulo primero se encuentra la sección primera, la educación formal, y esta se define como aquella que es impartida en los establecimientos educativos aprobados. Deben tener una secuencia regular de ciclos electivos con unas pautas curriculares progresivas y conducentes a grados y títulos. Además de que se divide o se organiza en 3 niveles, como es el preescolar, el cual comprende un grado mínimo obligatorio, la educación básica primaria con una duración de 9 grados, y se divide en 2 ciclos, como es educación básica primaria, que comprende 4 grados, y educación básica secundaria, que comprende 5 grados. Y está, por último, la educación media, con una duración de 2 grados. La educación formal en todos sus niveles tiene como objeto desarrollar en el educando lo que son los conocimientos, las habilidades, las aptitudes y los valores mediante los cuales las personas puedan fundamentar su desarrollo en forma permanente. Bueno, se dice que la enseñanza en todos los establecimientos, ya sean privados o sean públicos, que ofrezcan educación formal, es obligatorio cumplir con los niveles de preescolar, básica y media, y deben tener en cuenta lo que es el estudio, la comprensión y práctica de la constitución política, el aprovechamiento del tiempo libre, de la recreación, el deporte, las enseñanzas de la protección del medio ambiente, de la ecología, y también la educación para la justicia, la paz y la democracia, y por último la educación sexual, que debe ser impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades físicas, psíquicas y afectivas de los educandos y también según sus edades. Bueno, se debe tener en cuenta también los objetivos generales de la educación básica. Todos estos objetivos deben propiciar a la formación mediante el acceso de manera crítica y creativa al conocimiento, ya sea tecnológico, artístico, humanístico, y de las relaciones con la vida social y con la naturaleza. O sea, el estudiante no debe basarse solo en lo que va a aprender, sino cómo lo va a emplear en su ámbito o en su entorno. También tenemos la educación preescolar, y esta es la que corresponde o es ofrecida a los niños para su desarrollo integral en los aspectos ya sea biológicos, psicológicos, psicomotrices y afectivos y espirituales a través de una experiencia de socialización pedagógicas y recreativas. Sus objetivos específicos son el conocimiento del cuerpo, el crecimiento armónico y equilibrado del niño, el desarrollo de la creatividad, de las habilidades, de las destrezas, la ubicación espacio-temporal y el desarrollo de las capacidades para adquirir formas de expresión, relación y comunicación, establecer relaciones de reciprocidad y de participación de acuerdo con normas de respeto. Bueno, se dice que el grado obligatorio es este grado, el nivel preescolar es completamente obligatorio, ya que comprende un grado mínimo en los establecimientos educativos y es para niños menores de 6 años. Y por último, en la tercera sesión se habla sobre la educación básica, la cual corresponde a la identificada en el artículo 356 de la Constitución Política, donde se subdivide en educación primaria y en educación secundaria. Comprende los 9 grados, como lo decía anteriormente, y se estructura en torno a un currículo común conformada por áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad humana. Y pues sus objetivos son fomentar el interés y desarrollo de las aptitudes hacia las prácticas investigativas, la formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, fomento del deseo de saber y de la iniciativa personal frente al conocimiento, y el desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión estética. Lo que buscan estos objetivos es crear un estudiante íntegro, que no solo se desenvuelva dentro del entorno educativo, sino que se pueda desenvolver dentro del entorno también, dentro de su entorno social, que sepa cómo llevar la vida armónica, cómo proteger el medio ambiente, cómo participar democráticamente dentro de los aspectos relevantes que tengan que ver entre su sociedad. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Carla Sarmiento. Siguiendo con lo dicho de mi compañera Eileen Ruiz, hablando de la estructura de servicio educativo, en el artículo 22 habla de los objetivos específicos de la educación básica en el ciclo secundario. Ahí nos muestran 4 grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo de secundaria y que tendrán como objetivo específico los siguientes
En el primer lugar nos habla del desarrollo de la capacidad para comprender texto y expresar correctamente mensajes completos, orales y escritos en lengua castellana. En segundo lugar, nos habla de la valoración de la utilización de la lengua castellana. En el tercero, nos habla del desarrollo de las capacidades de razonamiento lógico, como los sistemas numéricos, los geométricos, los métricos, los lógicos, los analíticos y de conjuntos de operaciones y relaciones. En el cuarto lugar, nos habla de los avances del conocimiento científico, como los fenómenos físicos y químicos y biológicos. En el quinto lugar, nos habla del desarrollo de las aptitudes favorables al conocimiento, la valoración y la conservación de la naturaleza y del ambiente. En el sexto lugar, nos habla de la comprensión de la división práctica de los conocimientos teóricos y del conocimiento práctico. En el séptimo lugar, nos habla de la iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el entretenimiento de las disciplinas y de los procesos y las técnicas. En el octavo lugar nos habla de los estudios científicos, de la historia nacional y mundial, que estaba dirigido a comprender el desarrollo de la sociedad. En el noveno lugar nos habla del estudio científico, del universo, de la Tierra y de su cultura física, y de su división y su organización política. En el décimo lugar, nos habla de la formación en el ejercicio de los deberes y derechos y el conocimiento de la Constitución política. Y aquí también nos habla de las relaciones internacionales, de la comprensión y la capacidad de expresar una lengua extranjera, de la valoración de la salud, de la utilización de sentidos críticos, de los distintos contenidos, de la educación física y la práctica de la relación de los deportes. Pasando al artículo 23, nos habla de las áreas obligatorias y fundamentales para el logro de los objetivos de la educación básica. Estos grupos de las áreas obligatorias comprenden un mínimo del 80% del plan de estudio, que vienen siendo los siguientes. Primero, las ciencias naturales y la educación ambiental. Segundo, ciencias sociales, historia, geografía y constitución política y democracia. Cuarto, educación ética y valores humanos. Quinto, educación física, creación y deporte. Sexto, educación religiosa. Séptimo, humanidades, lengua castellana y el idioma extranjero. Octavo, matemática. Noveno, informática. En el parágrafo, aquí nos habla de que la educación religiosa se va ofreciendo en todos los establecimientos educativos, observando y va mirando la garantía de la Constitución, de la educación constitucional. Pasando al artículo 24, nos habla de la educación religiosa, que se va garantizando el derecho a recibir educación religiosa, a las garantías constitucionales de libertad de culto, el derecho de los padres de familia a escoger el tipo de educación que se le quiera ofrecer a sus hijos. Por otra parte, en el artículo 25, la formación ética y moral, la educación ética y moral estaba como a promover en el establecimiento educativo a través del currículo. En el artículo 26 habla del servicio especial de la educación laboral. Del estudiante que haya cursado o validado todos los grados podrá acceder al servicio especial de educación laboral, y va proponiendo y proporcionando por la institución educativa. En el parágrafo nos habla que aquí el Ministerio de Educación Nacional va buscando fomento en la educación superior. IFES, el Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA, el sector productivo, y pues que establecerá el sistema. Pasando al artículo 27, aquí este artículo
nos dice y nos habla de la duración y la finalidad, que aquí la educación media constituye la culminación y consolidación de los avances del logro de los niveles anteriores. Comprende el grado décimo y undécimo. En el artículo 28 nos habla del carácter de la educación media, que la educación media tendrá el carácter de académico o técnica. A su término se obtiene el título de bachiller, que este va habilitando al educando para empezar la educación superior. En el artículo 29 habla de la educación media académica, que esta educación permitirá al estudiante, según sus intereses y capacidades, profundizar en un campo específico de la ciencia, las artes o la educación superior. En el artículo 30 habla de los objetivos específicos de la educación media académica, que son los objetivos específicos de la educación media académica. Son los siguientes. A. La profundización en un campo de conocimiento en una actividad específica. B. La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales. C. La incorporación de las investigaciones al proceso cognitivo. D. Esta nos habla del desarrollo de las capacidades para profundizar en un campo del conocimiento. E. La vinculación a programas de formación de desarrollo comunitaria. F. El fomento de la conciencia y la participación responsable del educando en las acciones civiles, cívicas y del servicio sociales. G. La capacidad reflexible y crítica sobre los múltiples eventos de la realidad y la comprensión de los valores éticos, morales y religiosos. H. El cumplimiento de los objetivos de la educación básica. Artículo 31. Este habla de las áreas fundamentales de la educación media académica. Este busca el logro de los objetivos de la educación media académica, que serán obligatorios y fundamentales en las mismas áreas de la educación básica, en un nivel más avanzado, además de las ciencias económicas, políticas y filosóficas. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Camila Sarmiento y hoy le voy a hablar sobre el artículo 32 al 39. El artículo 32, en este artículo se plasma que los estudiantes tendrán una preparación para un desempeño laboral en diferentes sectores y servicios. Asimismo, para la continuación superior. Bueno, el artículo 33, este artículo trata sobre los objetivos específicos de la educación media, como lo es la capacitación básica inicial para el trabajo, la preparación para vincularse a algún sector productivo y también para que el estudiante se forme adecuadamente antes de ingresar a un estudio superior. El artículo 34 dice que el Ministerio Nacional establece normas para la educación media, con los mismos establecimientos que imparten en la educación básica. El artículo 35, este artículo habla que la educación media es consiguiente al nivel de educación superior y se clasifican en instituciones técnicas, profesionales, instituciones universitarias y escuelas técnicas y universidades. El artículo 36, bueno, este artículo describe la educación no formal como la educación que ofrece una complementación. Suplementación en conocimientos y con la cual es dada por un centro educativo y esta no establece niveles o certificado. Bueno, el artículo 37 trata sobre la finalidad de la educación no formal.
y de los principios y fines que la rigen con el objetivo de promover valores, conocimientos, capacitaciones para el desempeño artesanal, artístico, ocupacional y técnico, protección y aprovechamiento de los recursos naturales y la participación ciudadana. El artículo 38 trata sobre las ofertas que brinda la educación no formal en las instituciones educativas, como por ejemplo formación laboral en artes y oficio, formación académica y en materias encaminadas a las validaciones de niveles y grados propios de la educación formal. El artículo 39 estableció que la educación no formal se le garantizará un subsidio familiar según la reglamentación del gobierno nacional lo amerite. Gracias. Buenos días, mi nombre es Jorge Rodríguez y yo les voy a hablar acerca de las estructuras del servicio educativo. El artículo 42 nos habla acerca de la reglamentación y organización del funcionamiento del programa del establecimiento de la educación no formal. Esto quiere decir que la expedición está expedida cerca por el gobierno nacional y en el que nos indica de que el tiempo del servicio del docente va a través de los centros educativos, en el que debe ser un escalafón nacional. En el artículo 43 nos habla acerca de la educación informal. La educación informal se considera así porque es el conocimiento libre, espontáneo, adquirido, proveniente de las demás personas. En el artículo 44, la misión de los medios de comunicación de la información va acerca de la cultura de acuerdo a los principios y fines de la educación de los colombianos. En el artículo 45, el sistema de educación nacional masiva va con el fin de satisfacer la demanda de la educación en el programa de ejecutar los medios electrónicos de la telemática. En el artículo 46 nos habla acerca de las modalidades educativas de la población, en la que nos indica de que la integración del servicio educativo va a través de las condiciones físicas, sensoriales y psíquicos al servicio público. En el artículo 47 nos habla acerca del apoyo del cumplimiento del establecido en la Constitución Política de los programas del desarrollo nacional, de que esto apoyará adecuadamente a la atención de aquellas personas que están igualmente a las experiencias para la formación de los docentes idóneos. En el artículo 48 nos habla acerca de las entidades territoriales de los apoyos especializados en el establecimientos estatales. En el artículo 49 nos habla acerca de los alumnos con capacidades excepcionales, que el gobierno facilitará los establecimientos de organización para los alumnos para descubrir sus talentos de su formación. En el capítulo 2, en la educación para los adultos, nos dice de que es aquella que se ofrece a la persona a aceptar regularmente la educación. Esto quiere decir de que en el artículo 51 hay unos objetivos que dicen que primero que hay que adquirir y actualizar su información a través de los niveles educativos. Segundo, el analfabetismo. Tercero, actualizar los conocimientos de la educación. Y cuarto, el desarrollo de las capacidades de participación de la vida económica en nuestro diario vivir. Gracias. Muy buenos días, soy la alumna Lilia Escorcia del quinto semestre del programa de formación complementaria de la Institución Educativa Normal Superior de Manatí y yo les voy a seguir hablando acerca de la estructura del servicio educativo del artículo 52 que habla acerca de la validación y el artículo 53 que habla acerca de los programas semipresenciales y el artículo 54 que habla acerca del fomento de la educación no formal para el adulto y el artículo 55 que habla acerca del concepto de no educación y por último el artículo 56 que habla acerca de los principios y fines de la educación de los grupos étnicos. Estos artículos fueron los que yo escogí porque fueron los que vi como que más relevantes. Porque les ofrece a aquellas personas que no pudieron culminar sus estudios en su debido momento por causas personales o por el simple hecho de no contar con los suficientes recursos. Y sobre el concepto de no educación, que me parece muy interesante el tener el conocimiento de una cultura étnica.
Artículo 52. El Estado ofrece a los adultos la posibilidad de validar la educación básica o media, la cual facilitará su ingreso a la educación superior de acuerdo con los requisitos establecidos en la ley. Las instituciones educativas autorizadas podrán reconocer y validar los conocimientos, experiencias y prácticas de los adultos sin la exigencia de haber cursado determinado grado de escolaridad. El artículo 53 les ofrece programas semipresenciales para adultos. Los establecimientos educativos, de acuerdo con su proyecto educativo institucional, podrán ofrecer programas semipresenciales de educación formal o de educación no formal de carácter especial en jornada nocturna dirigida a personas adultas con propósitos laborales. El Gobierno Nacional reglamentará tales programas. El artículo 54 habla sobre el fomento a la educación no formal para adultos. El Ministerio de Educación Nacional fomentará programas no formales de educación de adultos en coordinación con diferentes entidades estatales y privados, en particular los dirigidos al sector rural y a las zonas marginadas o de difícil acceso. El artículo 55 habla sobre la definición de etnoeducación. Se entiende por educación para grupos étnicos la que se ofrece a grupos comunidades que integran la nacionalidad, que poseen y cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueron propios y autóctonos. Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo. Y por último, el artículo 56, que habla sobre los principios y fines de la educación en los grupos étnicos, estará orientada por los principios y fines generales de la educación establecidos en la integridad, interculturalidad. Buenos días, mi nombre es María Mantilla del quinto semestre. Hoy les estaré explicando dos capítulos. En el artículo 63 nos habla sobre la celebración de los contratos, que se refiere a la prestación de servicios educativos en las comunidades de los grupos étnicos, que con dichos contratos van ajustados a los procesos y principios en la educación. En el capítulo 4, la educación campesina y rural, nos habla que en el artículo 74, fomenta la educación campesina, que tiene como fin ejecutivos los propósitos del artículo 64 y 65. En el artículo 65 nos habla sobre los proyectos institucionales de la educación campesina, que la Secretaría de la Educación, de las entidades territoriales, de la coordinación con la Secretaría de Agricultura de la misma, este artículo va entendido hacia el establecimiento de proyectos institucionales. En el artículo 66, el servicio social en la educación campesina habla sobre los estudiantes del establecimiento, que la educación formal del programa es de carácter agropecuario. Y en el artículo 67 nos hablan sobre las granjas integrales, según lo disponga el plan de desarrollo municipal, distrital en los corregimientos, acciones de la política financiera. Esto quiere decir que es una granja integral o una huerta escolar en donde los educandos puedan desarrollar las prácticas agropecuarias. En el capítulo 5 nos habla sobre la educación para la rehabilitación social. En el artículo 68 nos habla sobre los objetivos y ámbitos de la educación para la rehabilitación social. Es la que comprende los programas educativos que ofrecen las personas y grupos cuyo comportamiento individual o social que exige los procesos educativos. En el artículo 69 nos habla sobre los procesos pedagógicos, que es la rehabilitación social que comprende la educación no formal, informal, que requiere métodos didácticos y procesos pedagógicos. Y en el artículo 69 nos habla sobre el parágrafo. Se debe tener en cuenta los programas educativos y políticos de la INPES y entre otras. En el artículo 70 nos habla sobre el apoyo a las
capacitaciones de los docentes en los establecidos en el artículo 13 y 18 de la Constitución Política. En el artículo 71 nos habla sobre el fomento de la educación para la rehabilitación social de los gobiernos nacionales, de las entidades territoriales, fomentan la educación para la rehabilitación y resignación de personas de grupos sociales. Muchas gracias.